¿Te imaginas a una mujer que aterrorizó a todo un país durante años? Una mujer que acechaba y asesinaba a mujeres ancianas en su propia casa, de forma violenta y cruel. Esa mujer existe y su nombre es Juana Barraza, más conocida como la Mataviejitas. Su historia es escalofriante y nos muestra la verdadera cara del mal en su forma más aterradora. En este vídeo, te llevaremos por un viaje al corazón de los crímenes de Juana Barraza, conocerás los detalles más macabros de su modus operandi, las víctimas que eligió, y cómo logró burlar a la justicia durante tanto tiempo. Prepárate para descubrir la mente de una asesina en serie y reflexionar sobre lo que su caso nos enseña sobre la violencia, la justicia y la criminología. La historia de Juana Barraza, la asesina en serie conocida como la Mataviejitas, comienza en un entorno familiar marcado por la violencia y el abandono. Juana nació en Hidalgo, México, en una época en que las oportunidades para las mujeres eran limitadas y la pobreza era una constante en su hogar. Desde pequeña, Juana tuvo que luchar contra las adversidades, enfrentando situaciones traumáticas que marcaron su vida de forma irreversible. Su padre la abandonó cuando ella tenía apenas 2 años, dejando a su madre sola para criar a 5 hijos sin recursos. La situación económica de la familia era muy precaria y el hogar era disfuncional, con violencia y abuso físico y verbal como una constante. Juana creció sin referentes femeninos que la guiaran y protegieran, lo que la llevó a tener una adolescencia difícil y solitaria. Esta infancia y juventud tan complicada es una de las posibles explicaciones que se han dado sobre los motivos que llevaron a Juana Barraza a cometer sus terribles crímenes. Aunque nunca es una excusa para justificar la violencia, conocer su historia personal nos permite entender mejor los factores que pueden influir en la conducta criminal de una persona. Juana Barraza pasó de ser una víctima de la violencia a convertirse en una de las asesinas en serie más temidas de México. Pero, ¿cómo fue que empezó todo? Los primeros indicios de la carrera criminal de Juana se remontan a finales de los años 90, cuando las autoridades comenzaron a investigar una serie de asesinatos en la Ciudad de México. Los crímenes compartían un modus operandi similar. Mujeres ancianas eran encontradas muertas en sus hogares, con señales de estrangulamiento y golpes. Las víctimas habían sido robadas y, en algunos casos, violentadas sexualmente. La policía estaba desconcertada y la sociedad mexicana comenzaba a temer por su seguridad. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a notar un patrón en los asesinatos. Todas las víctimas eran mujeres ancianas y solas en casa, lo que hizo pensar en un posible asesino serial que estaba detrás de los crímenes. Finalmente, en el año 2003, las autoridades capturaron a Juana Barraza por un robo, y ella misma se convirtió en la principal sospechosa de los asesinatos en serie. Detrás de cada asesinato de Juana Barraza, había una vida que había sido arrebatada, una historia que había sido interrumpida. Las víctimas de la Mataviejitas eran mujeres ancianas, algunas de ellas de hasta 90 años de edad, que habían sido elegidas cuidadosamente por su asesina. Pero, ¿por qué Juana Barraza se enfocó en este grupo de mujeres vulnerables? Según los investigadores, Juana Barraza seleccionaba a sus víctimas de manera estratégica. Por lo general, elegía mujeres ancianas que vivían solas, sin familiares cercanos que las protegieran. Además, muchas de estas mujeres eran pobres y vivían en vecindarios marginados, lo que las hacía aún más vulnerables. Una de las posibles explicaciones es que Juana Barraza había sufrido abuso y violencia por parte de hombres durante gran parte de su vida, y por lo tanto, buscaba vengarse de la figura masculina a través de sus víctimas femeninas. Pero, en cualquier caso, la elección de sus víctimas fue una muestra de su astucia y habilidad para elegir a sus objetivos. Juana Barraza era una mujer astuta y calculadora, que utilizaba un modus operandi específico para asesinar a sus víctimas. A menudo, se presentaba ante ellas como una amable vendedora o incluso como una enfermera, ganándose así su confianza antes de cometer el crimen.
Una vez que había asegurado la confianza de la víctima, Juana la estrangulaba con un cordón, una soga o incluso con sus propias manos. Pero su crueldad no terminaba allí. Después de cometer los asesinatos, se burlaba de la justicia, dejando pistas falsas para desviar la investigación policial. Además, Juana Barraza también disfrutaba de las noticias y los reportajes que se publicaban sobre sus crímenes, llegando incluso a burlarse de los detectives que trataban de atraparla. Su frialdad y su astucia para evadir la justicia la convirtieron en una de las asesinas en serie más temidas de México. Durante años, Juana Barraza había logrado evadir a las autoridades y a la justicia, gracias a su astucia y su habilidad para burlar a los detectives encargados del caso. Pero finalmente, gracias a una minuciosa investigación policial, se logró su captura y se puso fin a su escalofriante carrera criminal. La investigación policial fue una tarea ardua y compleja, que involucró a numerosos detectives y especialistas forenses. A través de la recolección de pistas y la realización de entrevistas a testigos, los investigadores lograron reconstruir la red de relaciones de Juana y sus patrones de comportamiento. Finalmente, una pista clave llevó a las autoridades hasta el hogar de la Mataviejitas, donde se encontraron evidencias irrefutables que la vinculaban con los asesinatos. En el juicio que siguió, se revelaron más detalles sobre su escalofriante modus operandi y se presentaron testimonios de familiares de las víctimas, que relataron el impacto devastador que los asesinatos habían tenido en sus vidas. Pero a pesar de las pruebas en su contra, Juana Barraza se mantuvo fría y desafiante hasta el final, negando su culpabilidad y desafiando a la justicia. Sin embargo, su suerte estaba echada y finalmente fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. Durante la investigación policial, se encontraron varias pruebas que vincularon a Juana Barraza con los asesinatos en serie de mujeres ancianas. Algunas de las pruebas más relevantes incluyen: se encontró ADN de Juana Barraza en las escenas de algunos de los crímenes. Se encontraron huellas dactilares de la Mataviejitas en las escenas de algunos de los crímenes. Varias personas reconocieron a Juana Barraza como la mujer que había sido vista en las zonas donde se habían cometido los asesinatos. Se encontró un anillo que pertenecía a una de las víctimas en la casa de Juana Barraza. También se encontró una soga, que se utilizaba para estrangular a las víctimas, y otros objetos que se relacionaron con los asesinatos en la casa de la Mataviejitas. Todas estas pruebas, junto con la investigación policial, permitieron a las autoridades probar la culpabilidad de Juana y llevarla a juicio. El juicio de la Mataviejitas fue uno de los más mediáticos en la historia de México. La defensa argumentó que Juana había sido víctima de abuso físico y sexual por parte de su madre, lo que había llevado a su comportamiento violento y, por lo tanto, solicitó que se la declarara inocente por razones de locura. Sin embargo, la Fiscalía presentó una sólida evidencia que demostró la responsabilidad de Juana en los crímenes cometidos. La sentencia final fue dictada en marzo de 2008. Juana Barraza fue declarada culpable de los asesinatos de 16 mujeres ancianas y fue condenada a 759 años de prisión. La sentencia fue una de las más largas en la historia de México, lo que demostró la gravedad de sus crímenes y la importancia de impartir justicia en nombre de las víctimas y sus familias. El caso de la Mataviejitas causó una gran conmoción en la sociedad mexicana. Muchos se sintieron aterrorizados por la brutalidad de los crímenes y la forma en que se cometieron. Además, el hecho de que las víctimas fueran mujeres ancianas desató una gran indignación y un fuerte rechazo social hacia los actos de Juana Barraza. El impacto social del caso de la Mataviejitas fue tal que se convirtió en un tema de discusión nacional en México. Los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco del caso, lo que contribuyó a que la gente se sintiera aún más impactada. Además, este caso llevó a la sociedad a cuestionar la seguridad de los ancianos en México y a exigir una mayor protección para esta población vulnerable. En respuesta a este caso, se crearon varias organizaciones y programas que buscan proteger a las personas mayores y prevenir la violencia en su contra.
Esto demuestra cómo el impacto social de este caso fue positivo, ya que llevó a la sociedad mexicana a tomar medidas para proteger a los ancianos y prevenir futuros crímenes de este tipo. Los motivos detrás de los crímenes de la Mataviejitas no están completamente claros, pero se han propuesto varias teorías. Una de las teorías más fuertes es que la violencia de género y los traumas de su infancia podrían haber contribuido a su comportamiento. Se sabe que Juana tuvo una infancia difícil y creció en un entorno de pobreza y violencia. Además, sufrió abusos y violencia de género a lo largo de su vida, lo que podría haber influido en su actitud misógina y en la elección de sus víctimas, en su mayoría mujeres ancianas. Sin embargo, también se han propuesto otros posibles motivos, como la búsqueda de poder y control sobre sus víctimas, la necesidad de obtener dinero para sobrevivir y la posibilidad de sufrir de un trastorno psicológico que la llevó a cometer los crímenes. El legado de la Mataviejitas es uno que ha dejado una huella imborrable en la criminología y la cultura popular de México. Su caso ha sido objeto de estudio por criminólogos, psicólogos y sociólogos, quienes buscan entender los motivos detrás de sus crímenes y los patrones de comportamiento de los asesinos en serie. Además, el caso de Juana Barraza ha inspirado libros, películas y programas de televisión, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular. Su historia también ha servido como un recordatorio de la importancia de proteger a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres y los ancianos. A pesar de que los crímenes cometidos por la Mataviejitas son atroces y horribles, su legado también ha ayudado a crear conciencia sobre la violencia de género, la desigualdad social y la importancia de la justicia en una sociedad. El caso de la Mataviejitas ha sido objeto de estudio y análisis por parte de la criminología, la psicología y otras disciplinas relacionadas con la conducta humana. Su caso ha generado enseñanzas valiosas que nos ayudan a entender mejor la mente criminal y a prevenir futuros crímenes. Una de las principales enseñanzas del caso de Juana Barraza es la importancia de la detección temprana de patrones de comportamiento violento. A lo largo de su vida, Barraza mostró señales de agresividad, violencia y falta de empatía hacia los demás, pero estas señales no fueron atendidas a tiempo. Es fundamental prestar atención a las señales tempranas de violencia y tomar medidas preventivas para evitar que se conviertan en conductas criminales. Otra enseñanza importante es la necesidad de una mejor coordinación entre las fuerzas policiales y la justicia. Durante la investigación del caso de Barraza, hubo fallos en la coordinación y la comunicación entre las autoridades encargadas de la investigación, lo que permitió que la asesina en serie pudiera continuar sus crímenes durante un tiempo. Es necesario mejorar los protocolos de trabajo y la coordinación entre las autoridades para evitar este tipo de situaciones. Además, el caso de Juana Barraza pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia de género en todas sus formas. Desde la prevención hasta la atención a las víctimas y la rehabilitación de los agresores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Para concluir añadiremos que la historia de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, es un claro ejemplo del horror que un ser humano puede infligir a otros. Sus crímenes impactaron profundamente a la sociedad mexicana y a la criminología en general, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Su caso nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones que llevan a una persona a cometer actos tan atroces y sobre cómo podemos prevenir futuros casos similares. Asimismo, nos recuerda la importancia de trabajar juntos como sociedad para detectar y erradicar la violencia de género, que a menudo es el caldo de cultivo para la crueldad extrema. Esperamos que esta historia nos ayude a estar más alerta y a tomar medidas para prevenir tragedias como las que sufrieron las víctimas de Juana Barraza. Y ahora dime, ¿crees que Juana Barraza fue una víctima de su propia historia de vida? ¿Crees que la violencia de género fue un factor clave en sus asesinatos? ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso y de otros asesinos en serie famosos? Te invitamos a dejarnos tus comentarios y a suscribirte para no perderte más videos como este. Hasta la próxima.